Buen día gente, mi nombre es Agustín y en esta clase vamos a ver el error de comunicación en las tarjetas de marca Midea, Carrier y los modelos X-Power. Así que vamos a analizar juntos, vamos a hacer una serie en el paso a paso en cómo analizar desde el comienzo hasta realizar el reparo. Si es tu primera vez en el canal, te invito a que veas una serie de videos en las cuales preparé unas clases en las cuales presento los diferentes componentes que encontramos en una tarjeta electrónica con tecnología inverter. Ahí presento tanto el nombre y el funcionamiento y algunas mediciones que podemos hacer. Toda esa serie de clases son necesarias para tener un mejor entendimiento en estos posibles reparos. Así que te invito a que las veas en caso estés interesado. Y si podés compartírsela en algún grupo también te agradezco. Así que comencemos con esta primera clase de error de comunicación. Ahora vamos a la bancada y energicemos la tarjeta a ver qué es lo que encontramos. Y ahí vemos el código E1. En esta tarjeta es el código de falla en la comunicación. Así que analicemos el circuito respondiente a la comunicación. El circuito de la comunicación es este de aquí. Los componentes principales son el optoacoplador. Ahora les voy a hacer un esquema de cuál es la relación del optoacoplador tanto desde este lado como desde este otro lado. En primer lugar vamos a identificar de cuál lado existe la falla. ¿Cómo identificamos? Vamos en la escala de tensión continua. A ver por ahí. Ya para ver, ¿no? Y vamos a ver esa tensión cambiante que yo les había hablado. Entonces, veamos en el superior, en el optoacoplador superior. Y veo que tiene una tensión que está constantemente variante, cambiante entre 0 volts, luego toma un valor de 40 milivolts, toma un valor de 1 volts. Veamos entonces qué es. Eso es la comunicación de la cual yo les había comentado. Se lo voy a mostrar simplemente en el osciloscopio para que tengan una idea. Voy a adaptar la puntera del multímetro en el osciloscopio para que me quede más práctico. Vamos a colocarlo en 20 milivolts y a 1 volts. Les repito que no se necesita osciloscopio para comenzar, es simplemente para tener una mejor visión. Allí pueden ver, vamos a ver ahí. Para ver aquello que vemos. Se me salió. Ahí vemos esas ondas cuadradas que se ven ahí
Voy a poner un pause a ver si... Esas ondas cuadradas es la comunicación, la forma en la cual se comunica ambas tarjetas. Y eso, si lo medimos con el multímetro lo que va a ver es, en un momento lee un valor, luego ve otro, y por eso queda oscilando. Entonces, la comunicación la podemos medir o con osciloscopio o con multímetro, da igual. Lo único que vamos a ver es una tensión que varía, que aquí vemos lo que realmente es. Así que sé que en uno de los optoacopladores existe comunicación. Veamos en el otro. Vuelvo al multímetro. Otra vez en la escala de tensión continua. Esos valores que figuran ahí son valores en milivolts, que es simplemente la sensibilidad del multímetro. No es que esté midiendo nada. Son valores muy bajos. Pero ahora veamos, ya vimos que en la parte superior vamos a tener tensiones de hasta mayor a 1 volts, que vendría a ser la comunicación que les acabo de mostrar. Y por otro lado, en el optoacoplador inferior tenemos una tensión fija. No debería haber una tensión fija, debería haber una tensión cambiante, como la de arriba. Entonces, veamos en la otra parte. De una tensión que varía. Entonces, sé que el problema probablemente esté desde aquí, desde el optoacoplador hacia el microcontrolador. Voy a hacer un esquema de la relación entre los optoacopladores y el microcontrolador para que lo podamos analizar con una mejor perspectiva. Así que vamos a la pizarra ahora y veamos ese circuito. Aquí dibujé el circuito responsable de la comunicación desde el optoacoplador hacia el microcontrolador. Pero en un principio voy a explicar cómo funciona un optoacoplador. El optoacoplador es un circuito integrado, por ende está compuesto por más de un componente internamente. En este caso es un diodo que emite luz y un transistor que es accionado a través de luz. Vamos a poder identificar en estos componentes un círculo. Ese círculo corresponde al pino 1. Este tendría que ser el pino 2, 3 y 4. El diodo, cuando circula una corriente a través de él, desde ánodo hacia cátodo, como ya vimos, va a emitir luz. Este diodo es un diodo especial que emite luz. Y este transistor es un transistor especial que su base es accionada a través de luz. Entonces, cuando circula una corriente por aquí, voy a tener esa misma corriente por aquí, sin tener contacto directo. El contacto que tiene esta parte con esta es simplemente a través de luz. Y se creó con este propósito porque aquí van a estar completamente separados. Entonces podemos decir que aquí pertenece a un circuito y aquí a otro. Y esto es una gran ventaja porque es una forma de proteger un circuito del otro. Este es el propósito principal del fotoacoplador: unir dos circuitos sin la necesidad de tener un contacto directo. Entonces, entre ambos circuitos se comunican a través de luz. Veamos cómo es esto. Aquí voy a tener
el diodo, el optoacoplador superior, en el cual la corriente va siempre desde el ánodo hacia el cátodo, vendría a ir en este sentido, y cuando emite una luz, el colector y el emisor del transistor se van a unir, entonces va a permitir la circulación de corriente. En este pin de aquí va a ser un regulador de 3,3 volts. Ya vimos los reguladores, creo que fue en la clase 5, y si yo vengo con el multímetro en la escala de continuidad y coloco aquí y aquí, tiene que bipar, ya que es los 3,3 volts que van a alimentar este optoacoplador. Entonces, cuando circula la corriente desde el ánodo hacia el cátodo, va a permitir esa circulación y el microcontrolador va a interpretar esa circulación, y son esos los niveles que vamos a ver, que vamos a medir tanto en el multímetro como en el osciloscopio. Son esas ondas cuadradas. Esas ondas cuadradas que en un momento la envía y en otra no, son esa circulación de corriente que está permitiendo el pasaje a través de esa luz. Esa sonda cuadrada vendría a estar ahora abre, ahora cierra, ahora abre, ahora cierra, y así constantemente. Los microcontroladores, tanto el de la condensadora como el de la evaporadora, se comunican de esta forma. La mayor parte de las veces vamos a encontrar estos optoacopladores. Así que en el momento que circula una corriente, se emite una luz, esa luz acciona al transistor y el transistor permite el pasaje de estos 3,3 volts que salen del regulador, y el microcontrolador interpreta esto y es así como recibe, se comunica con la evaporadora. Pueden hacer la escala de continuidad desde este pin hasta el pin del resistor 9 y el 6 que están conectados. El 9 va para el tierra es el negativo, el punto común de toda la tarjeta, y luego desde el otro polo del resistor 6 va hacia el microcontrolador a un pin que está por aquí. Ahora, esto vendría a ser de la evaporadora hacia la condensadora. Ahora el micro de la condensadora también tiene que comunicar a la evaporadora cómo está todo, y lo hace de esta forma. De un pin que está al lado de ese otro, pasa por el resistor 16 y acciona la base de un transistor SMD. Este transistor al conector está unido a un resistor y de ahí llega al mismo regulador de 3,3 volts. Entonces, cuando llega una señal, estos colector y emisor se unen y la corriente circula hasta el optoacoplador, que aquí es el mismo componente, nada más que se dio vuelta. Entonces, si lo damos vuelta, vamos a tener el ánodo aquí, el cátodo, el colector y el emisor. ¿Okay? Tendría que ser el pino 1, 2, 3 y 4. Aquí vendría a ser el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces ingresaría la corriente, pasaría por el diodo, emitiría luz, esa misma luz acciona al transistor y permite la circulación. Y el microcontrolador manda y no manda, manda y no manda. Y son esas ondas cuadradas que vemos. En el multímetro vamos a ver esa tensión que oscila, que sube y baja, sube y baja. El multímetro lee una tensión media de esos valores. Por eso nos muestra esos valores siempre cambiantes. Ahora, la situación que tenemos nosotros es que aquí no tenemos esa comunicación. Entonces, vamos a retirar el optoacoplador y hagamos una medición. Vemos un diodo, ¿verdad? Entonces podemos hacer una medición con la escala de diodo. Vamos a hacer esa medición
y vamos a ver si ese optoacoplador está ok. Así que volvemos a la bancada y vamos a ver qué sucede. Acabo de retirar el optoacoplador. Estaba aquí. Ahora tenemos solo el superior y el... Ahora sí. Y acá tengo el componente. Vamos a identificar en primer lugar la esquina superior izquierda, que es vendría a ser donde está a ver si coloco el circulito. Ahí. ¿Vieron el círculo ese? Este de aquí arriba a la izquierda, a ver. ¿Ya para ver? Ahí vemos en la esquina superior izquierda un círculo, ¿verdad? Es el círculo que les dibujé. O sea, yo sé que ahí voy a tener si este es el círculo, voy a tener el ánodo aquí y el cátodo abajo. Entonces la flecha va a venir para acá. Y acá tengo el diodo emisor de luz. Y del otro lado tengo el transistor que recibe esa luz que va a emitir el diodo y va a accionar. Por ende podemos decir que acá tengo vendría a ser así. Este es el PC851. Quien quiera buscarlo, coloca datasheet. Ahora, si aquí hay un diodo, vengo en el multímetro en la escala de diodo, y si yo mido la puntera roja en el ánodo y la puntera negra en el cátodo, exactamente como lo expliqué en la clase número 2, tengo que ver un valor, ¿verdad? Puntera roja en el ánodo y puntera negra en el cátodo. Y si invierto, no debo de ver nada, como lo expliqué en la clase 2. Así que hagamos una medición. Puntera roja en el ánodo, puntera negra en el cátodo. Y a ver. Ahí. Veamos de nuevo. Puntera roja en el ánodo, donde está el círculo. Y veo que no tengo absolutamente nada. O sea, internamente ese diodo abrió. Si lo doy vuelta, es para dar nada igual de todas formas. Pero bueno, veo que no está dando nada. Este optoacoplador está con problemas. Ahora voy a hacer la sustitución y veamos qué sucede. Ya coloqué el optoacoplador, está aquí. El nuevo, el viejo está acá. Y vamos a conectar a ver qué sucede. Todo listo, compresor, reactor. Aquí lo que se necesita es el compresor o algo que simule el compresor. Pueden ser simplemente 3 resistores con 3 LEDs, se puede simular un compresor. El reactor es necesario, o crear simplemente unirlos, un jumper digamos. Y los sensores, que estos son de 10
kiloohms, 10 kiloohms y 40. Ahí escuché el relé, bueno, lo escuché. Veamos la medición, a ver. Así que vamos a la escala de tensión continua. Hoy aquí teníamos 1,8 volts, ¿verdad? Fijos, debería estar cambiante. Y ahora tenemos comunicación. Vemos que oscila entre 1,1 volts, 0,4 volts. Así que está comunicándose ahora el microcontrolador con la evaporadora. A ver si vemos con el osciloscopio ahora. Hoy si hacía la medición con el osciloscopio, iba a haber una tensión fija, porque era una tensión estable. Vamos a colocarlo a... Y ahí tenemos comunicación. Este LED cuando queda pizcando así es porque está haciendo el reconocimiento. Se viene a hacer la comunicación, que es lo mismo que vemos en el multímetro, esas tensiones cambiantes. Incluso aquí dice RMS, es exactamente lo que nos muestra el multímetro. Cabe elegir un punto tierra de la tarjeta. Y arrancó el compresor. Bueno, así que compresor acelerando. Y volvió la tarjeta. Así que al final era simplemente el optoacoplador. Ahí vemos ahora la luz azul fija, eso es en funcionamiento. Voy a apagarlo porque el IPM está sin el disipador de calor. Bueno, y al final era esto. Simplemente el diodo internamente abrió y el micro, cuando enviaba una señal, este nivel de tensión quedaba fijo. La evaporadora desde el otro lado no veía que llegaba una comunicación porque no teníamos valores cambiantes. Entonces la evaporadora decía, no me está llegando comunicación. Después de un tiempo nos presentó el error E1, que es el error de comunicación. Y así concluimos esta clase. Si te interesan estas clases, coméntamelo. Esta es la primera clase que voy a publicar, así que estaría genial si la compartís en algún grupo y si me lo haces saber, para saber si tengo que traer más clases asociadas a reparación de tecnología inverter en aire acondicionado.
Espero que te haya gustado. Si tienes alguna duda, coméntamelo y nos vemos la próxima.